contingencia y este tema de la pandemia a nivel nacional y a nivel pues, mundial. Bueno, entonces, pues nada, muchachos, nuevamente una feliz noche. Me gustaría saber cómo les ha ido, si tienen alguna pregunta, duda, aclaración, antes de que se me olvide. Creo que les había comentado que les iba a dejar un taller, pero no, decidí dejarlos descansar, dejarlos que tomaran energía, que tomaran nuevamente fuerzas durante esa Semana Santa y pues arrancar a partir de hoy con las pilas y las energías totalmente recargadas. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, ya hablaremos con el transcurrir de las clases, cómo va a ser la forma de evaluación de este corte, que pues lo haremos en 2 semanas, pero pues dependiendo de todo lo que los directrices que nos dé la universidad y pues, obviamente la parte del gobierno nacional. Eh, Efectivamente, pues yo sé que tienen muchas dudas con respecto a ese taller, pero más adelante, pues como digo, lo pondré más adelante. Estoy mirando el tema de los trabajos finales, cómo lo vamos a manejar. Por ahí vi un avance de otro grupo que me enviaron, no lo terminé de evaluar y eh, no recuerdo cuál fecha hemos colocado para el segundo avance. No sé si alguien me lo puede recordar en este instante cuándo hemos dejado ese segundo avance. No todos al tiempo que me preocupa, la participación masiva de todos, van a escuchar el uno al otro. No sé si alguien me lo quiere recordar, por favor, recuérdeme para cuándo había dejado esa fecha de segunda entrega, que no la tengo presente en este momento. Profe, si no estoy mal, era el 4 de mayo. ¿4 de mayo? ¿No habíamos dicho que de pronto era para el 27, si no me equivoco? Sí, profe, es el 27. Ok, 27 de abril. Es decir, que dentro de 15 días voy a recibir entonces, hasta ese día máximo, voy a recibir los avances. Los avances no los voy a hacer como la clase pasada, simplemente los voy a recibir vía correo, ese segundo avance. Solamente uno de los miembros del grupo o del grupo que esté conformados me envía el trabajo al correo electrónico y yo hago la retroalimentación vía correo electrónico a ese estudiante y al grupo de estudiantes se les hago las recomendaciones para que sepan cómo vamos. Y ahí les estipularé qué día vamos a hacer la sustentación final. Como es del conocimiento de todos ustedes y lo que han escuchado, el tema de la virtualidad para colegios, universidades, va hasta terminar el mes de mayo. Eso quiere decir que nosotros vamos a seguir trabajando vía internet, no vamos a tener presencialidad. Entonces, en ese aspecto, voy a buscar la forma de hacer la sustentación del trabajo final por este medio. No sé todavía, no he mirado qué herramientas voy a utilizar, cómo lo voy a hacer, pero voy a agilizar ese tema. Entonces les pido una calma, unos 15, 20 días, miramos y hablamos sobre la sustentación final. Bueno, recuerden que las tenemos esa semana del 27 al 2, exámenes finales, o sea que para el 27 ustedes van a tener un parcial que tendrán que resolver vía internet, pero ya buscaré la forma de hacerlo si lo hago ese mismo día, de pronto por medio de un cuestionario que lo podamos resolver en línea o demás, pero estoy mirando las herramientas para trabajarlo, o un foro, o no, pues ahí estoy buscando esa posibilidad. Entonces, para que vayan mirando, no se vayan a preocupar, porque tampoco el tema es para que se asusten o digan, no, que el profesor nos va a de pronto a dar duro o a rajar, no, tampoco. Entonces vamos mirando esa parte. Bueno, muchachos.
¿Alguna pregunta, duda hasta ahí sobre respecto al temario? Alguien me está preguntando por el chat. A ver, ¿quién es? Don Miguel Leonardo Leal. ¿No tiene micrófono, Leonardo, para que hablemos? De hoy en 8 días les diré cómo va a ser el parcial, porque no he pensado todavía cómo hacerlo. Bueno, listo, Leonardo, no te preocupes, ahí te respondí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, muchachos? ¿Nadie? Bueno, entonces voy a proceder a llamar lista de estudiantes para empezar la clase del día de hoy. Me van contestando por el chat o por voz, por favor, para tenerlos presentes. Michael Barbosa, presente. No, Michael no está presente. María Angélica Castro. Sí, señor, Sí, presente. profe, contestó por el chat. Ah, por el chat. Perdóname porque es que no estoy mirando el chat. Michael presente, profe. Perfecto, Michael. Que me toca con los dos listados a tiempo. Bueno, Michael, correcto. María Angélica, correcto. Mateo González. Mateo, si no está presente. Juan Sebastián. Presente, profe. Correcto. Jessica Hincapié. Jessica, si no se encuentra. Miguel Leal. Listo, Miguel ya me contestó por el chat. María Eugenia, digo, perdón, Janet Eugenia. Presente, profe. Correcto. Jairo. Señor Mercado. El señor Mercado no se encuentra. Bueno. Tania Murcia. Presente, profe. Correcto. María Camila Pardo. Presente, profe. Correcto. Freddy Peña. Buenas noches, presente, profe. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo vamos? Harold Prada. Presente, profe. Correcto. Isel Rojas. Presente, profe. Correcto. Brian Torres. Brian. No está. Y señor Wilmer Riches. Wilches presente. Listo, Wilmer. Bueno. ¿Alguien faltó por tomar la lista? No, no se me quedó nadie por fuera. Bueno, entonces estamos 11 personajes y 4 que nos hacen falta, los 15 que somos. Bueno, perfecto. Bueno, muchachos, el tema de hoy que nos corresponde y que vamos a ver habla sobre un sistema de distribución en planta que Profe, se no llama... está compartiendo la pantalla.
No he compartido por ahora nada. Les estoy hablando. Es un sistema que se llama SLP. Entonces, a medida de que lo vayamos viendo, les voy haciendo preguntas para que ustedes vayan interactuando, puedan buscar por San Google y los podamos observar. Bueno, entonces ya les voy a compartir la pantalla para que lo tengan allá en, para que lo tengan allá presente. ¿Ahora sí la están viendo? Señor. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver hoy se llama SLP, System Layer Planning. Es un sistema de planeación de distribución en planta. Es una metodología no nueva, porque no es nueva la metodología, ya viene de mucho tiempo atrás, pero que aún en nuestra actualidad se utiliza. Entonces, como les decía, es una metodología. ¿Qué quiere decir que es una metodología? ¿Quién me dice que es una metodología? No sé, como un paso a paso. Como un paso a paso, sí, puede ser. Es una forma o una herramienta de trabajo. Eso es lo que nos dice. Simplemente es eso. Es algo que podemos utilizar e implementar, que no es camisa de fuerza para las empresas ni para, o sea, para ninguna organización. Entonces, como les decía, la metodología conocida como SLP, por sus siglas en inglés, es una de las más aceptadas y utilizadas para resolver problemas de distribución en planta. ¿A través de qué? De unos criterios cualitativos, ojo, cualitativos, no cuantitativos. No es de numeración, sino de cualidades, de cualificar, que nos permite trabajar cualquier tipo de distribución independientemente de donde nosotros lo tengamos. Eso quiere decir que es de libre opción, podemos utilizarlo de formas diferentes. Entonces, fue desarrollada por el señor Richard Muller en los años 60. Si se dan cuenta, no es nueva, es bastante vieja, pero que aún se utiliza. ¿Y qué fue lo que hizo? Él lo creó como un procedimiento sistemático multicriterio, es decir, que varios criterios se puedan tener en cuenta y podíamos trabajarlo en las distribuciones de plantas ya existentes o en las nuevas que se vienen dando. Bueno, otra cosa antes de que se me olvide. Recuérdenme qué compromisos tengo yo con ustedes que les va de material para trabajo. Creo que las diapositivas de la vez pasada no se las he enviado, ¿cierto? Correcto, profe. No, profe, no las enviamos. Bueno, enviado no, sino las voy a subir al aula virtual para que las tengan ahí. Bueno, ¿puedo seguir avanzando? Un momento, profe. Correcto. Yo espero, no se preocupe.
Listo, profe, gracias. Correcto. Continuamos. Que te pase mucho. El método, que ya se los voy a mostrar en la figura 2 y es muy resumido, tiene algunas de las ventajas que podemos trabajar y obviamente hace algunas aproximaciones a lo que otros autores trabajaron en su tiempo o han trabajado a través del tiempo. Eh, Dentro de ello, pues se tiene en cuenta el flujo de materiales, eh, el proceso de planificación y obviamente establecido en algunas fases y demás que podemos empezar a trabajar. Eh, entonces, dentro de esa figurita, se las voy a mostrar, si la alcanzan a ver todo, sí. En esta gráfica mostramos todo lo que se puede trabajar para el esquema del SLP. Entonces empezamos con un análisis del producto y de la cantidad de producto que vamos a hacer. Vamos a tener en cuenta el flujo de materiales, la relación entre las actividades que se trabaja para ese producto o esa cantidad de producto, un diagrama relacional de actividades, que más adelante vamos a ver una parte de ese diagrama, necesidades de espacio, espacio disponible, que se une al diagrama relacional de espacios, que es otro diagrama totalmente diferente, pasando a los factores influyentes, a las limitaciones prácticas y a la generación de alternativas de ese trabajo. Luego hay una evaluación, una selección y una instalación. Entonces, hagan el grafiquito, muchachos. Ahí sí les doy el tiempo para que lo hagan.
Ya me está escribiendo. Bueno, regálame un segundito que me salí de la pantalla. Ya se los vuelvo a mostrar. Bueno, ¿listo, muchachos? ¿Ya lo copiaron? Bueno, entonces, analizando el gráfico, ¿sí? Si nosotros analizamos el gráfico, eh, nos da una visión general de lo que es el sistema SLP, aunque, como se ve, no se refleja una característica importante en el método. Y me voy a volver un poquito a lo que es la historia, un poco la distribución en planta. Nosotros cuando estamos trabajando como ingenieros, o vamos a trabajar como ingenieros en una planta, nos parece muy sencillo a veces disponer de los equipos industriales que podamos tener en ese momento y manejarlos en una superficie. Cuando yo los manejo en una superficie X, entonces yo puedo decir, no, voy a hacer varias distribuciones de acuerdo a unos estudios que yo pueda hacer y buscar la mejor opción o la mejor metodología o la mejor forma de hacer esa distribución y pues encontrar un resultado satisfactorio. Pero eso nos va a generar pérdida de tiempo, molestias con las personas, las instalaciones, bueno, en fin. Y a veces podemos incurrir en que la utilización del espacio eh, no es el adecuado, que esa distribución o esa redistribución es costosa, que, estamos desaprovechando espacios, que estamos desaprovechando lugares que podríamos utilizar. Entonces, ¿cómo evitar ese inconveniente? Pues aplicando una de las técnicas que se puede aplicar es esta. Entonces, en el gráfico nos decía,
tenemos inicialmente un análisis de un sistema, de que entra el sistema, de lo que hay recorrido de los procesos y la relación entre las actividades que se encuentran. De ahí pues encontramos nuestro primer diagrama racional y de recorrido o de las actividades que tenemos. Entonces, como se están dando cuenta, este diagrama es de mucho carácter jerárquico. ¿Qué significa esa jerarquización? Que debemos aplicar fases en cada una de ellas. Entonces, cada una de esas fases nos va a permitir hallar cómo llegar. Se resume en 4 fases. Entonces, ¿cuáles son esas 4 fases? La primera fase es la fase de localización. ¿Qué significa la fase de localización? Es necesario establecer inicialmente qué área es la que queremos nosotros organizar. Si es la planta, si es la oficina, si son las oficinas, si es el almacén de distribución, bueno, lo que nosotros vayamos a, o pretendamos, perdón, organizar. No significa esto que sea camisa de fuerza, bueno, empezando, perdón, camisa de fuerza no, digamos que tiene un riguroso manejo, porque se necesita una replanificación de todo lo que se ha hecho y obviamente el espacio que quede disponible para más adelante. Entonces, debemos primero, como les decía, hay que ubicar qué es lo que vamos a distribuir. Eh, Buscar si tenemos una nueva posición geográfica, bueno, lo que vayamos a nosotros a determinar. Esto significa que vamos a tener algo nuevo, ¿sí? Y en el caso de una redistribución, el objetivo es determinar si la planta se mantendrá en el emplazamiento actual o si hay que buscar otras áreas de trabajo, otro lugar de trabajo y con las similares características y disponibles. Entonces, es lo que yo vi. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar unas nuevas instalaciones que de pronto me quede más cerca de una vía principal, una carretera principal, no sé, que yo estoy fabricando piezas para barcos, entonces que me quede cerca del puerto, bueno, en fin, lo que yo esté haciendo que me pueda facilitar esta primera fase, la fase de localización. Viene la segunda fase. Mira, bueno, les voy a dar un tiempito para que copien la primera fase. Bueno, viene la segunda fase, que es la fase de planteamiento o de plan de distribución general. ¿Qué significa un Profe, planteamiento? ¿te puedes devolver un momento, por favor? Claro, con mucho gusto. Gracias. Correcto.
Listo, profe, gracias. Bueno, correcto. Continúo. Yo decía que la segunda fase es la fase de plan de distribución general o planteamiento general. En esta fase es necesario, preciso, primordial, como lo quieran decir, disponer globalmente de toda la superficie a planear o a plantear y los sectores o las formas por donde vamos a hacer los recorridos. Lo que yo les decía en su trabajo. En su trabajo final lo que ustedes van a hacer es presentar una redistribución de planta. Entonces usted tiene que mirar ese planteamiento general y mirar qué disposición tiene y la forma de hacerlo y cómo tiene los sectores y todo lo que voy a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, es establecer, como lo dice, un patrón de flujo y con eso vamos mirando cómo se desarrolla esa nueva distribución o redistribución en planta. Lo que pues obviamente nos va a llevar a un bosquejo o diagrama de escala de la futura o próxima planta, que eso es lo que más o menos ustedes van a trabajar en su trabajo final. Y entramos a la fase 3. Perdón, les dejo copiar un momentico. Gracias. Bueno, la fase 3 es la fase de la distribución ya detallada o el plan de distribución detallada o el planteamiento detallado. Y es que dice que a través de esta fase o a lo largo de esta fase se determinará el emplazamiento efectivo de cada elemento físico dentro de la planta, es decir, la maquinaria, el equipo, los hombres y demás, en las zonas que nosotros hagamos de planeación o planteemos como nueva forma de distribución. Allí, pues obviamente, vamos a tener ya nuestra fase óptima para hacer ese desarrollo o esa nueva distribución. Y ya lo que nos queda es la fase 4. ¿Qué es la fase 4? La fase 4 es pues llevar a cabo
la instalación o la nueva distribución en planta que nosotros estamos planteando y que ya analizamos. Entonces, la fase 4 es la instalación. Perdón, me devuelvo a la fase 3 para que lo copie. Me avisan si voy muy rápido, por favor. Bueno, y la fase 4, ahora sí, que es la fase de instalación. Entonces, aquí en esta fase, lo que hacemos es preparar toda la instalación de acuerdo a los emplazamientos que nosotros hicimos o a los planteamientos y cuáles son las máquinas o elementos que nosotros vamos a utilizar y equipos que vamos a requerir. Esto ya es, pues obviamente, de acuerdo a todo lo que ya hemos planeado en las 3 anteriores fases y que obviamente ya tenemos todo lo hecho y habido por hacer. Todo esto yo lo puedo llevar resumido a un diagrama sencillo, ¿sí? Que es la primera parte, pues el emplazamiento o la instalación o la distribución de planta, el planteamiento general, el planteamiento detallado y la instalación. Y eso pues lo corro a través del tiempo, es como un cronograma de trabajo. En muchos casos, lo que es la fase 1 y la fase 4 pueden ir o pueden ser trabajadas o estudiadas por grupos diferentes al que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, podemos, digamos que no solamente la parte de la ingeniería industrial o como tal, sino pueden haber otros departamentos involucrados dentro de esas fases. Y con eso, pues, hacer mucho más fácil el trabajo de estas 4 fases. Como la descripción general del procedimiento que vamos a trabajar. Entonces, lo que se hace es a través de 7 pasos. Pero antes de tener en cuenta esos 7 pasos, digamos que eh, es vital trabajar unos elementos básicos en el sistema de SLP, que los vamos a trabajar poco a poco, lo vamos a ir mirando en el trabajo o en la exposición, pero que hay que tenerlos en cuenta. Y eso se llama, o lo que se conoce como el elemento base del SLP, se llama PQRST. ¿Qué es el PQRST? El producto, la cantidad, el recorrido, los servicios y el tiempo. Por eso se llama PQRST. Pero a raíz que lo vamos mirando aquí en el concepto del procedimiento, pues se los voy explicando poco a poco. Entonces, lo primero que hacemos en los pasos de la descripción general del procedimiento es el análisis del producto y la cantidad, que es lo que nosotros teníamos en nuestro gráfico. Entonces, ¿a qué hace referencia el análisis del producto y la cantidad?
nos dice que lo primero que se debe conocer para realizar una nueva distribución en planta es qué se va a producir y en qué cantidades voy a producir. ¿Sí? Y estas, pues obviamente, deben disponer de cierto horizonte temporal. Y es aquí donde viene el primer elemento base, que es el producto o material, es decir, la P. Cómo se debe fabricar, qué se debe fabricar, y obviamente a partir de este análisis, mirar qué tipo de distribución es adecuado para el proceso del objeto de estudio. Ah, perdón, me devuelvo para que si van a copiar, se me olvida que estamos copiando. Profe, una pregunta, ¿qué era? PQRST es producto, cantidad, recorrido, servicio y tiempo. Aquí en este primer paso estamos tomando el primero, que es el producto material, la P, que es unos elementos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo qué se debe fabricar, cómo lo vamos a fabricar. Eso incluye materias primas, piezas compradas, productos terminados o semiterminados. Bueno, continúo. Como les decía, en cuanto a ese volumen de información, debemos prever que se pueden presentar situaciones variadas. Por ejemplo, ya que podemos tener que son muchos productos o solamente un producto o cientos de productos. Ahí hay que tener en cuenta esa parte. Si la gama de productos fuera muy amplia, convendría formar grupos de productos similares con el fin de facilitar el tratamiento de la información. Y obviamente que la formulación de previsiones para estos elementos. Bueno, la formulación de prevenciones, el FP, pues puede trabajarse de una forma o como lo indica el autor, pero básicamente es sencillo, simplemente saber qué cantidad voy a producir en esa primera fase. Entonces, el paso 2 habla sobre el análisis del recorrido de productos, es decir, el flujo de producción. Ahí tengo que mirar mis diagramas de flujo, es decir, tener en cuenta la secuencia y la cantidad de movimientos que se tenga en esa operación o en las diferentes operaciones. Para eso hago uso de los diagramas de flujo, los diagramas de proceso, que allí se describe el paso a paso de cada una de las secuencias de producto o los procesos que se hacen para elaborar un producto. Y es obviamente los diagramas de flujo de materiales también nos puede servir, ¿sí? Los famosos BOL. Entonces, eso nos va a permitir que las mismas personas que están trabajando conozcan el cómo ser de su producto o de la línea que están trabajando. Entonces, es importante tener en cuenta allí.
Este análisis de recorrido de los productos también nos va a decir cuántos productos estoy moviendo, cuántos productos tengo moviendo, en qué cantidades se producen. Y allí viene el segundo elemento que encontramos del método SLP, que es el Q. Q es la cantidad o volumen que se trabaja. Entonces aquí nos permite trabajar esa Q. Ese paso 2 nos permite trabajar esa Q. Aló. Aquí en clase, hermano. Ya va, permíteme un segundo. Regálame un segundo, chicos. Ya seguimos con la clase. Vayan comprando mientras tanto la teoría. Listo, profe. Bueno, continuamos. Entonces, como les decía, el paso 2 lo que nos va a permitir es trabajar diferentes diagramas. Entonces yo puedo trabajar diagramas OTIDA, diagramas de acoplamiento, cruzogramas analíticos, diagramas de multiproducto, matrices de origen-destino, desde y hacia dónde, diagramas de hilos, diagramas de recorrido. Yo puedo trabajar cualquiera de ellos para poder hacer mi segundo método, mi segunda fase, es decir, saber qué recorrido tiene el material. Los, más, los que más utilizamos nosotros los ingenieros industriales y en planta son los diagramas de flujo o diagramas de recorrido, pero ustedes pueden utilizar cualquiera de ellos.
Bueno, continúo. Entonces, cada uno de estos diagramas, ¿sí? No se desprende totalmente de una distribución, pero pues nos proporciona un punto de partida relevante y pues obviamente podemos establecer trabajos a través de, o sea, poder saber la secuencia de cada una de las áreas o trabajos que vamos a hacer. El paso 3. El paso 3 es el análisis de las relaciones entre las actividades. Es básicamente una parte de lo que se conoce como el recorrido, ¿sí? Que es la tercera insignia del PQRS, que es el recorrido, el orden en el cual se realiza cada una de ellas. Entonces, es conocido el recorrido de los productos, debe plantearse el tipo y la intensidad de las interacciones existentes entre las diferentes actividades. Es decir, saber qué es lo que se hace, cómo se hace, qué se hace en cada uno de los procesos o de cada una de esas actividades dentro de ese proceso. Una pregunta, ¿alguien más se unió aparte de los que ya ha llamado a lista, alguien llegó a clase? Mateo, ¿llegó? Profe, Sí, profe, yo, Mateo. Qué Jessica. pena la demora, profe. Señor. Mateo, ya le coloqué falla del día de hoy. Bueno, Jessica, profe. ¿también? Sí, ¿Llegó? sí, señor. Tarde, entonces tiene una falla el día de hoy. Sí, sí, señor, ya me dijeron. Muchas gracias. Yo, Mercado, Sí, profe, es que, profe, estaba ahorita mismo y hasta ahorita fue que llegué porque tengo a la niña, la tengo enferma y entonces estaba buscando por un medicamento y hasta ahorita fue que llegué, profe. ay, 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 ¿qué tiene la niña, John? Profe, fue que por allá con esa, tiene una gripita todavía que yo no sé qué y la vacunaron y ahora tiene fiebre y acá la tengo en el mueble acostado con vinagre y esto en la cabecita porque tiene fiebre. Entonces salía, Hay que cuidarla mucho, John, y cuidarse usted también, ¿no? Yo, sí, profe, gracias, profe, igualmente. ok. ¿Y Brian Torres llegó? Brian Torres. Brian sí no llegó. Wilmer Wilches estaba así. Brian y Wilmer están. Wilmer sí está, que no me contesta. Malo, malo, tampoco tiene audio. Ah, sí, ya me contestó don Wilmer. Era que no tenía audio. O sea, que el único que no vino, no está en clase es Brian Torres. Bueno, listo, perfecto, muchachos. Seguimos con nuestro trabajo que estamos realizando. ¿Están todos viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, estamos en el paso número 3. Yo les decía que el análisis de las relaciones entre las actividades y demás, pues obviamente tener en cuenta todo el recorrido
Y hay que obviamente mirar la intensidad de las interacciones que existen entre las diferentes actividades como tal. Bueno, estas relaciones no se limitan a la circulación de materiales, ¿sí? Sino que a todas las actividades que relacionan o que se tienen en cuenta en el recorrido de los productos, en el recorrido de la distribución de los productos. La no existencia de flujo de materiales entre dos actividades no implica que no pueda existir otro tipo de relación que determine. Un ejemplo, la necesidad de proximidad entre ellos o que las características de determinado proceso requieran una determinada posición en relación a determinado servicio auxiliar. No, como digo, no solamente hay que tener en cuenta el flujo de materiales, sino todas las actividades que se relacionan en el diagrama en los diagramas de recorrido, en los diagramas de procesos o demás. Bueno, no es camisa de fuerza como tal. El flujo de materiales no es solamente una Profe, de las qué razones. pena. ¿Lo puedes retroceder otro momento, por favor? Claro, con mucho gusto. Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, les decía, el flujo de materiales no es solamente una de las razones para la proximidad de ciertas operaciones unas con otras. Hay otros aspectos como el proyectista, ¿sí? Como nosotros, debe tener en cuenta esos otros aspectos, como por ejemplo la existencia ambientales, la parte de higiene y seguridad en el trabajo, cómo se manipula o luego los sistemas de manipulación necesarios, el abastecimiento de energía, el almacenaje transitorio, la externalización de residuos y desperdicios, la organización de la mano de obra, los sistemas de control de los procesos, los sistemas de información y etcétera. Todo lo que nosotros nos permita o nos indique algo en el trabajo o en el recorrido o en eso que afecta a cada uno de esos a ese paso número 3. Tiene, perdón, Profe, una pregunta. ¿El paso número 3 sería la R? es la, ¿O todavía estamos con la Q? sí, claro, no, estamos digamos que estamos en los dos, porque todavía tenemos que tener en cuenta cantidades y recorrido. ¿Sí? Estamos en las dos, en la PQR, vamos a ir, hasta ahí vamos en esas dos. Entonces, como les decía, para yo tener en cuenta o para tener cómo poner ahí
en funcionamiento toda esa información que estoy recibiendo de toda la parte de distribución y cómo la estoy haciendo y cómo va a trabajarla, lo podemos representar a través de un diagrama. Y es lo que nos decía en nuestro diagrama general, la tabla relacional de actividades, que consiste en un diagrama de doble entrada en donde quedan plasmadas las necesidades entre cada actividad y las restantes según los factores de proximidad que vamos a trabajar. Ese diagrama lo podemos trabajar de esta manera, en donde nosotros encontramos que podemos trabajarlo a través de de 6 siglas y teniendo en cuenta una empresa metalmecánica. Este es un ejemplo de una empresa metalmecánica. Entonces tenemos, por ejemplo, 11 operaciones. Oficinas, torneado, arenado, montaje, roscado, prensado, inspección, pulido, control numérico computarizado, fresado y expedición. Entonces, dentro de esos diagramas yo tengo que mirar cuál operación si es absolutamente necesaria, especialmente importante, es de importancia ordinaria, no importante o indispensable dentro de las actividades, dentro de la relación de las actividades. Entonces, si se dan cuenta, es como una casita. Entonces, allí lo que empezamos es a mirar qué relación tienen cada una de esas gráficas. Entonces, por ejemplo, tenemos la oficina y el torneado. Digamos que entre oficina y torneado no son importantes, entonces por eso no hay importancia entre ellas dos. Pero entre el torneado y el arenado sí es importante tenerlas en cuenta, es decir, que es de importancia. Pero por ejemplo, entre arenado y montaje, dice que no es importante. Entre montaje y roscado es importante o es importancia ordinaria. Entre el roscado y el prensado es importante. Entre la inspección y el pulido, igual, es no importante. Y así sucesivamente vamos mirando cada una de las relaciones para trabajar. Ay,
Bueno, continúo. Es habitual, como les decía, expresar necesidades mediante un código de letras, como lo mirábamos en la escala anterior. Entonces, lo tenemos con las 5 vocales y obviamente A, E, I, O, U, y la X, pues que no se necesita. Si se dan cuenta en el diagrama, no se utiliza ninguna X por ahora. Entonces hay que tenerlo presente y es fácil de utilizar, pero depende de el analista, si lo quiere utilizar o no. Cuarto paso, desarrollo de diagrama de relaciones en las actividades. Cuando yo me refiero al cuarto paso, no hago referencia a ninguno de los del PQRST, porque más adelante ya vamos a trabajar lo que es la S y el T. Entonces, el desarrollo de diagramas de relaciones a actividades, pues, es la información recogida hasta el momento referente a las relaciones entre las actividades, como a la importancia de la relatividad de la proximidad entre ellas, y pues obviamente se lleva a un diagrama relacional de actividades. Cuando yo hablo de diagrama, pues no le doy una figura específica a lo que yo voy a trabajar. No tengo un, digamos que no lo trabaja, sino simplemente nos dice cómo trabajar, qué debo colocar, cómo lo debo colocar y para qué lo debo colocar, ¿sí? Aquel gráfico o el grafo debe coger actividades como adimensionales y que no poseen una forma definitiva. Ese diagrama o gráfico simple es el que en la que podemos representar, digamos, o las actividades que yo represento y cada una de la relación, como se lo mostraba en la figura anterior. Entonces, un diagrama de relaciones es como el que ustedes están viendo. Si se dan cuenta, viene del diagrama anterior, simplemente son las mismas actividades, las mismas 11 actividades que yo tengo y la relación de cada una de ellas. Entonces, yo lo puedo llevar. Entonces, por ejemplo, entre la fase 1 y la fase 7, que es la inspección, tenemos una rayita que significa O. ¿Qué significa la O? Si se acuerdan. Entonces me voy a volver al diagrama anterior. ¿Sí se acuerdan qué significaba la O? Importancia ordinaria. Ordinaria. Entonces, si yo me doy cuenta, en ese gráfico, la importancia es mínima la que le estoy dando. Y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, si se dan cuenta, entre la inspección y la expedición
hay 4 rayitas, es decir, de carácter A, ¿cierto? ¿Y qué decíamos que era la A? Absolutamente necesario. Exactamente, que se hace necesario. Entonces allí encontramos todo ese ejemplo de cómo trabajar ese diagrama de relaciones. Y ese diagrama de relaciones es el que nos indica en la primera parte, en el primer diagrama que vimos cómo trabajar. Entonces, si quieren, copienlo, muchachos, detenidamente, ahí les doy unos 5 minuticos para que lo copien. ¿Listo, muchachos?
Entonces, después de este diagrama, se va ajustando la prueba de error para así obtener o que se minimice el número de cruces entre las líneas y representarla, perdón, y pues obviamente que represente la relación entre cada una de las actividades y por lo menos entre aquellas que desempeñan una mayor intensidad racional. Paso número 5. Pero bueno, creo que hasta ahí voy a dejar la clase del día de hoy. Sí, paso 5 no. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, muchachos. Voy a dejar una tareita. Entonces, ya hemos más o menos visto el sistema de SLP y demás. Entonces, la tarea ¿cuál va a ser? Les voy a enviar, o bueno, les voy a subir un archivo, un PDF, bastante grande. Bueno, no tan grande, digamos que son como unas 15 hojitas, más o menos creo que son, donde se habla sobre, o es como un artículo, sobre SLP. Allí van a tener ustedes una tarea que hacer para hoy en 8 días. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer un mapa. Bueno, no es un mapa, lo voy a poner más bien. Van a hacer una infografía. ¿Todos saben qué es una infografía? Se durmieron. Profe, yo sí sé. Bueno, los que no sepan qué es una infografía tendrán que estudiar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? El archivo se los coloco mañana. En el transcurso del día les habilito. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a leerlo y van a hacer la infografía en cualquiera de los programas que ustedes puedan utilizar, que son software libres en la web para hacer infografías. Y lo van a subir a la plataforma virtual, es decir, al aula virtual. Recuerden que el aula virtual no tiene mucha capacidad, así que tienen que hacerlo y reducirlo al tamaño de, no me acuerdo cuántas megas que recibe, creo que 2. 2 megas. Para que por favor lo reduzcan al máximo. ¿Listo? Eso van a tener tiempo suficiente, así que no se preocupen, no se me estresen. Entonces, mañana, en el transcurso del día, si ya mañana no lo encuentran, por ahí tipo 11:59 de la noche, ahí sí asústense. De lo contrario, mañana yo se les subo ese artículo y les digo qué es lo que tienen que hacer y cuándo lo deben entregar. ¿Listo, muchachos? Profe, pero si uno le escribe un correíto, por el mail nos escriba que lo recibió o cualquier cosa, porque uno no sabe si usted si lo lee, no lo lee. Janet, tú que yo sepa, tú fuiste la que me envió creo que el avance, ¿no? Sí, fue Tania. Exactamente, es que ese archivo yo a ninguno, sí, Tania Lisset Murcia, a ninguno se los he respondido. Los demás que yo he recibido, no, les he contestado. es que yo le escribí un correo y usted nunca me contestó, o sea, no sé si lo recibió o no lo recibió. ¿Cuándo me lo enviaste? Si no estoy mal, ¿fue el viernes o sábado? No, ¿de esta semana? Sí, señor. No, qué pena con ustedes, pero la Semana Santa no teníamos nosotros funciones, digamos, laborales con estudiantes y mucho menos con digamos que estamos en un sistema de procesamiento de información y de capacitación. Estuvimos en capacitación lunes y martes y ya el miércoles, a partir del miércoles ya no trabajamos más, por eso yo no contesté correos, sino hasta hoy volví a abrir el correo. Si me lo enviaron la semana pasada, la Semana Santa, viernes o sábado santo, sí no. Si fue antes de Semana Santa, sí con mucho gusto asumo la responsabilidad y creo que les contesté a la mayoría de los que me han escrito con respecto a inquietudes que tenían. Bueno, hay alguien que me envió algo del taller y no le respondí, pero no recuerdo quién fue el que me envió algo del taller. No recuerdo quién fue. María Eugenia, es que tú me lo escribiste, ya lo encontré. Tú me lo escribiste el miércoles a las 3 de la tarde. Y yo lamentablemente hasta hoy lo revisé
y no te contesté porque precisamente era la clase para especificarles del taller. ¿Listo? Qué pena con ustedes, pero para la próxima les prometo que les contesto todos los correos. Entonces, por favor, estar pendiente del aula virtual para subir esa actividad. Listo, profe.